buenas tardes, muy buenas a todos, a todas los que nos encontramos. Tendremos como 3 pequeños momentos de exposición. Un primer video que lo ha hecho la Universidad Católica Argentina, que es como un panorama bien grande de esta obra. Después la hermana Zulema va a entrar en algunos detalles que el video ya anticipa, pero que hay algunos detalles para indicar, y particularmente el tomo 1. Después al final tomaré yo alguna idea sobre el tomo 2. Tomaremos estos momentos para después pasar a un momento de preguntas. La verdad los hará libres. Es una obra monumental e inédita sobre la vida de la Iglesia Católica en los procesos de violencia en la Argentina entre 1966 y 1983. La obra, en 3 tomos, es el resultado de un trabajo colectivo e interdisciplinario realizado durante 5 años por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, a pedido de la Conferencia Episcopal Argentina. La comisión editora de la obra está integrada por el decano de la Facultad de Teología de la UCA, presbítero Dr. Carlos Gali, y los profesores Monseñor Dr. Juan Guillermo Durán, Reverendo Padre Dr. Luis Liberti de la Congregación del Verbo Divino y el Dr. Federico Tabelli. Esta comisión reunió a un importante grupo de investigadores para enfrentar este desafío. La obra se fundamenta a partir del estudio de valiosas fuentes documentales y testimoniales, muchas de ellas inéditas. Entre estas se destacan los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina, la Secretaría de Estado del Vaticano y la Nunciatura Apostólica en Argentina, al igual que muchos otros de la Iglesia en Argentina, de organismos en favor de los derechos humanos y otros nacionales y extranjeros, así como testimonios y entrevistas que han sido recogidos por primera vez para esta investigación. La originalidad de la consulta de los archivos de la Conferencia Episcopal y la Santa Sede convierte la obra en la primera en su tipo a nivel mundial, dado que habitualmente el acceso a estos fondos se hace disponible para los investigadores pasados al menos unos 70 años desde su producción. La obra propone algunas respuestas a los interrogantes más complejos de la época a través de una aguda reflexión, de un sólido fundamento histórico documental y de un lenguaje de fácil comprensión. La obra se compone de 3 tomos. El tomo 1, La Iglesia Católica en la espiral de violencia en la Argentina, 1966-1983. El tomo 2, La Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede frente al terrorismo de Estado, 1976-1983. Y por último, el tomo 3, Interpretaciones sobre la implicación de la Iglesia Católica en los procesos y fenómenos de la violencia. El tomo 1, La Iglesia Católica en la espiral de violencia en la Argentina, se enfoca en el periodo comprendido entre el golpe militar de la Revolución Argentina, 1966, hasta el regreso a la democracia, 1983, prestando especial atención al denominado Proceso de Reorganización Nacional y a las víctimas del terrorismo de Estado, en particular a los desaparecidos. La época está marcada por la recepción del Concilio Vaticano II en medio de la violencia, cómo se involucraron activa y pasivamente los diversos miembros de la Iglesia, laicos y laicas, religiosos y religiosas, sacerdotes y obispos en las distintas etapas y manifestaciones de los procesos de violencia, cómo surgieron y cuáles fueron las diversas ideas, pasiones y acciones de la época, entre otras, la opción por los pobres, la piedad popular, la teología del pueblo y de la liberación, las opciones pastorales y sociales, el trabajo en los barrios marginados, las opciones políticas, los movimientos guerrilleros, los nacionalismos católicos, el terrorismo de Estado y la defensa de los derechos humanos. El tomo 2, La Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede frente al terrorismo de Estado, 1976-1983, reconstruye por primera vez y a partir de la documentación desclasificada la actuación de las más altas autoridades de la Iglesia en su relación con la dictadura militar, con la intención de comprender con honestidad histórica su rol frente al terrorismo de Estado y las violaciones de los derechos humanos.
A partir del arduo y prolongado estudio de la documentación, este tomo trata con realismo las tensiones de las sucesivas instancias en la que el conocimiento de los métodos utilizados en la denominada lucha antisubversiva y la verdad sobre los desaparecidos apremian a la jerarquía de la Iglesia. La obra reconstruye vívidamente los circuitos de información y los procesos de toma de decisión. Se adentra en los diálogos secretos, las reuniones confidenciales y las revelaciones más inquietantes de los altos mandos de las Fuerzas Armadas frente a las autoridades de la Iglesia. Asimismo, analiza en el propio contexto de gestación sus reacciones, expresiones y gestiones frente a las violaciones de los derechos humanos y al drama de los desaparecidos. El tomo 2 presenta por primera vez todo el ciclo completo de la Iglesia frente al terrorismo de Estado, incluyendo el conflicto de Beagle, la Guerra de Malvinas y el Vicariato Castrense. El tomo 3, de próxima aparición, se compone de ensayos interdisciplinarios que miran desde sus propios enfoques la vida de la Iglesia Católica en los procesos de la violencia durante el periodo 66-83, además de los aportes de intelectuales de Argentina y del mundo que componen este volumen. Se incluirán testimonios y documentos que completarán las perspectivas de los autores. Con esta obra, la Conferencia Episcopal Argentina, consciente de su misión de servir a la sociedad, ha querido primeramente ordenar y clasificar sus archivos en orden a hacerlos asequibles a aquellos que, cumpliendo debidamente la reglamentación vigente, quisieran escrutar con honestidad intelectual las fuentes en orden a historiar científicamente un periodo difícil de la vida argentina. Además, encargó a un grupo de especialistas idóneos este primer trabajo de investigación sistemática a fin de ofrecer una mirada de conjunto. Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, presentó a la justicia argentina aquellos documentos hallados durante este tiempo de clasificación que pudieran ayudar a lograr una justicia largamente esperada. La verdad los hará libres. Es una contribución a la historia argentina y abre nuevos horizontes de investigación, reflexión y discusión. Qué diverso público. Tenemos estudiantes, conocí a algunos consagrados, profesores del colegio, dirigentes diversos. Esperemos que nos ayuden con su escucha, sus preguntas, sus inquietudes, a que llegue lo que queremos contarles de esta larga investigación. Hoy vemos 2 tomos, pero como decía el video, larga investigación. Yo voy a desentrañar, en primer lugar, algunos elementos que en el video aparecían. El objeto de estudio de esta investigación es la actuación de la Iglesia en la historia argentina en un periodo que es del 66 al 83, 1966 al 83. Antes que nosotros hubo investigadores que también tuvieron este objeto de estudio en la Argentina. Pero creemos que esta obra tiene algo de novedoso e inédito, ¿no? Lo que vamos a estudiar, lo que la Conferencia Episcopal le pidió a la Facultad de Teología que estudie, que se concentre en el periodo que va expresamente de los años 76 a 83. La comisión directiva responsable de este proyecto retó, a ver si podíamos, entendiendo el porqué, ¿no? Fundamentando, que ese periodo necesitaba de un proceso más largo para ser comprendido, ¿no? Y arrancamos desde el año 66. ¿Por qué? Primero porque hay un rompimiento de la vida institucional, democrática, que no es el primero en la historia argentina, pero que va a ser muy importante para entender lo que viene después, este periodo del 76 al 83. Porque es un tiempo muy marcado fundamentalmente por la violencia
que se va dando entre los dos gobiernos militares por cierto desconcierto, por los embates revolucionarios que veníamos viviendo en América Latina, ¿se acuerdan? Desde la Revolución Cubana, en Europa con el Mayo francés, hay aires revolucionarios en el mundo. Y por otro lado, la explosión que fue para nosotros los católicos, el Concilio Vaticano II, la fuerza transformadora que viene, que invita a toda la gente de Iglesia a replantear sus desafíos pastorales, su propia identidad, por lo menos las congregaciones, su propia identidad en la misión, en su consagración, y que invita a dar respuestas a esa llamada que la Iglesia va haciendo, ¿no? Entonces es un tiempo que no arranca en el 76, pero que si lo miramos desde el 66 en adelante nos va a ayudar a entender ese largo proceso y difícil que es el último, o la historia argentina enmarcada por este último gobierno militar. Es una historia o una investigación, decimos también, inédita en este sentido, también lo decía la presentación en el video. Nos basamos en muchísimos archivos, muchísimos documentos que responden fundamentalmente a la Conferencia Episcopal Argentina, a la Nunciatura Apostólica en la Argentina y a los archivos de la Santa Sede, que hasta el momento no habían estado desclasificados. O sea, hay investigadores, como dije al principio, que han investigado sobre estos temas, pero no han tenido acceso a estos documentos. Entonces acá encontramos una novedad, un aporte que la investigación va a hacer, ¿no? Para todos aquellos que quieran revisar también este periodo. Es una investigación colectiva. En este trabajo participamos más de 40 investigadores. No es fácil ponerse de acuerdo, 40 investigadores, porque no es una compilación de temas investigados, de capítulos, sino que intentamos dialogar mucho sobre qué es lo que estamos buscando, desde dónde vamos a escribir. En los 40 que armamos el grupo, no todos pensamos de la misma manera, pero sí teníamos un objetivo que era acercarnos con mucha honestidad a la verdad histórica, ¿no? Y hacerlo desde la fe, porque nuestra mirada es una mirada cristiana. Entonces no dejamos afuera nuestra fe cristiana, pero intentamos hacerlo con la mayor rigurosidad científica, ¿no? Aportando toda la razón también. Entonces, bueno, no fue muy fácil este camino, pero fue un camino, como decíamos, sinodal, que nos llevó mucho tiempo, 5 años, de escribir, reescribir. Ahora les voy a contar un poquito más, ¿no? De limarnos en las miradas, pero no de censurarnos, que eso es un gran logro también, ¿no? De decirnos qué nos parecía, porque hicimos muchas lecturas cruzadas entre los autores, pero no censurarnos, respetarnos, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, decimos, en esta investigación lo que busca la Iglesia es reflexionar sobre su propia actuación, ¿no? ¿Cómo actuó la Iglesia en este periodo del 76 al 83? No solamente porque la Iglesia se lo plantea, sino porque la Iglesia es cuestionada por la actuación en este periodo, ¿no? Distintos sectores de la sociedad, distintos sectores dentro de la Iglesia cuestionaron y siguen cuestionando y seguimos cuestionando lo que hizo la Iglesia en este periodo. Ahora hemos escuchado frases como la Iglesia cómplice, la Iglesia tibia, la Iglesia que no hizo nada, la Iglesia dónde estuvo, ¿no? Bueno, podemos seguir completando cada uno según nuestras experiencias y las lecturas que hayamos tenido. Entonces, todo esto es un desafío para la propia Iglesia, que ya antes de que termine el último gobierno militar,
allá por 1981, en un documento muy sencillo pero muy fuerte que se llama Iglesia y Comunidad Nacional, que publican los obispos. La Iglesia habla de la democracia como opción, ¿no? Recuerden, estamos viviendo gobierno de facto, hablamos de la democracia como opción. Unos años después, muy tibiamente, la Iglesia hace una autocrítica en otro documento, Dios, el hombre y la conciencia. En el año 2000, en el marco del Congreso Eucarístico Nacional, en una oración que se llama, una oración sobre confesión de las culpas, arrepentimiento y pedido de perdón. Ahí hay una lista donde la Iglesia pide perdón, tal vez, bueno, público, fue un poco criticado esto también, ¿no? Llegamos tarde, siempre llegamos tarde. Bueno, la Iglesia ahí también reflexiona. Lo que quiero indicar es que la autocrítica no empieza con esta investigación, viene de mucho tiempo antes, ¿no? Atrás. Hay un momento importante, clave, que es la digitalización de los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina, donde trabajó mucho la doctora en Historia Guadalupe Morado, ¿no? Ella trabajó 2 años ordenando esos archivos, digitalizándolos, y el fruto de esos archivos es encontrarse con mucha información que identifica documentación sobre las víctimas de este periodo, ¿no? Fue muy importante esto, ¿no? Que se entrega a las madres y a la justicia. Fue muy importante, un paso clave. Bueno, pasaron los años. Recién decíamos, ¿no? Con Luis, allá por el 2012, antes de que el Papa sea nuestro Papa actual, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, también hay un acuerdo en que esto se tiene que seguir, profundizar, ¿no? Este estudio. Pasan los años, llega la presidencia de Monseñor Arancedo, en el periodo 2015-2017, y se insiste en que vamos a seguir profundizando esto. Fines del 2017, ya con el cambio de presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ojea hace un pedido formal a la Facultad de Teología para que empiece con esta investigación, a ver si aceptaban llevar adelante la investigación. El pedido se lo hace el presbítero Carlos Gali, que lo lleva a la consulta de la facultad y aceptan este desafío. Y ese mismo año se convoca a los investigadores cercanos a la Facultad de Teología, que trabajan en la facultad, y otros que no trabajamos, pero tenemos lazos con la facultad. Todo a partir de ese momento, 2018, 2019, 2020, plena pandemia, los investigadores avanzan con sus capítulos. 2020 empiezan las lecturas cruzadas con los autores, empezamos a leernos, ¿no? Los capítulos de unos y otros y a poner en común, ¿no? Las miradas. Empieza todo un inicio de reescritura. Por lo menos algunos hemos escrito nuestros capítulos 3 veces. Ya cuando decíamos, bueno, terminamos el capítulo, llega que no, más de 1000 páginas no puede tener el primer tomo. Así que ustedes, el grupo de ustedes, tiene que sacar el 25% de lo que escribieron. Bueno, es todo un lío eso, ¿no? Porque no se sacan 3 páginas, hay que rehacer. Bueno, fue un trabajo arduo de 5 años. Como decíamos también,
Bueno, perdón, después de estas lecturas cruzadas viene el ofrecer el material a lectores externos, ¿no? Que no habían participado en la investigación y nos dicen, bueno, lo leemos, ¿qué te parece esto? ¿No? Y hacen sus sugerencias. 2022-2023, bueno, ya tenemos la publicación en marcha de los 2 tomos y el tercero, ¿no? Que esperemos que salga para septiembre, octubre. Todo esto que digo parece muy fácil, pero fue muy difícil, porque hay que juntar 40 personas en pandemia, en Zoom, cada uno con sus grupos de trabajo. Por ejemplo, en mi grupo, que es el de los consagrados, éramos 5, y no siempre, no estábamos de acuerdo en todo. Buscar, corregir, no decir por dónde empezamos, cómo planteamos, con quiénes hablamos, porque hay mucho de archivos, pero hay mucho trabajo de entrevistas. En mi caso, por ejemplo, entrevistamos a muchas hermanas, hermanos, nos metimos en los archivos de congregaciones, pedimos a la CONFAR, Conferencia de Religiosos de la Argentina, que nos envíen testimonios si querían, si alguna de sus hermanas, de sus miembros habían participado. Bueno, hacer la lectura de todo eso nos llevó mucho tiempo. Nos ofreció mucho conocimiento y nos sacó muchas lágrimas también, porque detrás de estas páginas hay mucho dolor, hay mucho dolor, ¿no? Y dolor que aún tiene heridas abiertas, provocó heridas que no se han cerrado. Bueno, mucho dolor. Como también decía la presentación del video, son 3 tomos. Estamos presentando el tomo 1. Luis va a presentar el tomo 2, que en especial tiene como protagonista a la Conferencia Episcopal Argentina, y el tercero, que va a tomar el material del tomo 1 y el tomo 2, y se van a realizar distintas miradas con distintos enfoques, desde la filosofía, la teología. Bueno, a ver, ¿qué podemos interpretar de todo esto que ha salido a la luz en la investigación? Creemos que eso va a ser un gran aporte. Yo simplemente les quería... me falta esto. El tomo 1 tiene 15 capítulos, hay una introducción general, hay un capítulo especial, que es el capítulo 4, que va más allá de 1966 y nos va a dar como el marco teórico de la obra, y va a insistir un poquito en algunos datos desde 1930 en adelante, para ayudarnos a entender cómo mirar y cómo acercarnos al tema de la violencia. Porque la violencia, que es lo que vamos mirando también en la investigación, porque se trata de recuperar una memoria que es transitada por la violencia, no solamente la violencia de las armas, sino la violencia psicológica, la violencia filosófica, la violencia de la injusticia social, ¿no? Queremos recuperar esa memoria. No empieza en 1976, no empieza en 1966, empieza antes, ¿no? Algunos dicen que podría empezar en 1810. Saavedristas, morenistas, bueno, sigamos. Pero nosotros, bueno, le dimos un límite que es 1930 en adelante, para poder como ver cuál es la raíz de la violencia que vamos a mirar en este periodo. Y después hay un capítulo expresamente que nos va a ayudar a entender la recepción del Concilio Vaticano II en la Iglesia, las líneas pastorales que se van viviendo desde fines de los años 60 en adelante. Y los capítulos siguientes van a mostrarnos a los protagonistas, sacerdotes, consagrados, laicos, hay testimonios de obispos, y hay un capítulo dedicado a la Conferencia Episcopal. Así se estructura este primer tomo. Nosotros les queríamos compartir, yo les quería compartir
un video muy cortito, fruto de la investigación que hizo mi equipo, que tiene 2 capítulos en el tomo 1, de los consagrados, de la vida consagrada. Van a aparecer simplemente rostros y nombres de consagrados desaparecidos, asesinados, secuestrados. Porque cuando nos planteamos esta investigación, dijimos, nosotros no estamos hablando de mesas, objetos, ni individuos. Estamos hablando de personas concretas con rostro. Quisimos encontrarnos con esos rostros, ¿eh? Y eso es lo que quiero compartirles un poquito a ustedes. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño De la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos, que no la deja vivir. libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos. el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, Espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, Espina de la vida y de la historia. la memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. La vida de la actuación de varios de estos hermanos que acabamos de ver sus rostros, bueno, fuimos viendo que ellos entregaron su vida, ¿no? Muchos ahí entregaron su vida. Algunos entregaron su vida o le quitaron su vida fruto de la venganza, ¿no? En el caso de los palotinos. Fruto de la persecución política, los asesinaron. Fruto de estar trabajando por la justicia social. Algunos como sindicalistas,
con los sindicalistas, con los trabajadores de la minería, otros por ser catequistas, trabajando en una parroquia, una villa. Muy poquitos, lo que llegamos a ver, tomaron las armas. El caso del padre Adur, que fue nombrado capellán de los montoneros. Pero todos tenían algo en común, que era su compromiso, ¿no?, en la entrega. Nosotros no queremos juzgar las decisiones que cada uno toma, pero nos vamos dando cuenta que hubo mucha entrega acá, que hubo una mística, ¿no?, que empujaba. Hay que estar al lado del pobre, hay que trabajar por la justicia, hay que estar. El ambiente ayudaba un poco a eso. Lo que creemos que no ayudó tanto es cegarse por la ideología, ponerse un solo anteojo, un solo par de anteojos y no dialogar, ¿no? Eso es lo que fuimos un poquito viendo. Bueno, compartimos nada más que esto. Bueno, voy a tomar algunas ideas para expresar algunos aspectos del tomo 2. Vamos a ir a la siguiente diapo. Ya hemos dicho de que esta es una trilogía. El 2 se sustenta con todo lo que hemos reflexionado en el tomo 1, pero el 2 va a tomar un vector histórico, cronológico, específico. Pasamos, por favor. Y por eso es el título. Aquí es la conferencia, se refiere a toda la organización de los obispos. En ese tiempo, Monseñor Boxler, que era el obispo de acá, pero no lo miramos a Boxler como obispo de Gualeguaychú, sino dentro de la conferencia episcopal, a todos los obispos de la conferencia. Y como también la Santa Sede, en su organización a través de la Secretaría de Estado, que es la que articula la vinculación con los estados, con las naciones, ante el terrorismo de Estado específico que se instala en la Argentina. Hemos aclarado toda la terminología que usamos en el tomo 1 con un larguísimo glosario para decir cuando decimos tal cosa, queremos decir esto. Específicamente, cómo actúa el órgano colegiado, organizado de los obispos, más la Santa Sede, ante la situación argentina que se inicia oficialmente el nefasto 24 de marzo 76 hasta el 10 de diciembre del 83, cuando asume la democracia en la Argentina. ¿Qué es lo que nosotros queremos destacar de estos dos actores? Lo que pusimos en el primer renglón, y son las 3 palabras claves: actitudes, expresiones y acciones. Del conjunto de los obispos, no de los obispos en particular. Eso es un trabajo que esperamos que cada diócesis, si no lo ha hecho, lo empiece a hacer, y ojalá hubiera acá gente que tiene ganas ya de ir a pedirle al obispo a ver qué es lo que hay de este tema. Al conjunto de los obispos más la Santa Sede, estas 3 acciones, o 3 verbos. ¿Cuáles fueron las actitudes de diálogo o de encuentro o de acciones o de expresiones? Allí nos podemos pasar, allí nos vamos a encontrar, obviamente, con y reconociendo cuáles fueron las formas, los diálogos, las expresiones escritas, los informes. Hemos tenido un acceso irrestricto a todo lo que nos abrieron los obispos aquí en la Argentina. Siempre el archivo de la conferencia, no el archivo de Gualeguaychú o de Paraná, todavía no hemos entrado. Es el de la conferencia. No hemos tenido ninguna restricción para poder revisar las cajas. Lo mismo con
la Secretaría de Estado. Entonces allí aparecen todos los documentos. La Iglesia tiene una actitud que es de dejar memos. Después de las reuniones que habitualmente mantenían los obispos, por ejemplo, con la Junta Militar o con el Presidente de la República, se hacía un memo. Después de las reuniones que habitualmente se fueron haciendo durante todos esos años de lo que se llamó la Comisión de Enlace, un grupo de militares y 2 o 3 obispos o eclesiásticos que se reunieron a lo largo de estos años, hay un memo. Eso es algo inédito que se publica por primera vez, lo de la Comisión de Enlace. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con las zonas más claras y las zonas oscuras, las zonas intermedias. Lo que queda registrado y en estos 2 tomos es histórico. Nosotros no interpretábamos. Entonces, a la luz de lo que leíamos del documento escrito o de la entrevista que hacíamos o del testimonio que se nos brindaba, es como plasmamos actitudes, expresiones y acciones. ¿Cómo está organizado el tomo 2? Al respecto de esto no teníamos ningún estudio previo. Nunca la Iglesia había abierto el archivo a los investigadores. Quienes han escrito algo han tomado algunos sectores de ese archivo, pero la primera vez que se abrió este archivo inmenso, el cálculo es más o menos de 200.000 documentos haber revisado. Yo no me olvido nunca, era a principios del año 20, antes de que entráramos en la cuarentena, uno de los colegas con quienes estábamos trabajando, y después del 18, 19, que ya más o menos dijimos, bueno, ya más o menos fichamos, ya tenemos idea cuál es esto de la asamblea permanente, esto de los obispos en plenaria, esto de las cartas de los familiares. Y en un momento dado nos miramos los dos y decimos, ¿por dónde empezamos? Porque tenemos un archivo que es más grande que este edificio. ¿Por dónde empezamos? No teníamos un mapa. Lo fuimos construyendo a la medida que fuimos viendo toda esa masa documental, de qué manera podíamos plasmarla. Y ahí quedó esta organización. Vimos que los 2 primeros años de la dictadura fueron el terror en la Argentina, clarito, contundente, es constatable. Eso tiene un marco muy grande de estudio, son en total 8 capítulos. Después vimos un segundo periodo, 79-81, me equivoqué, son 10 capítulos, y vimos una etapa final, después de la derrota de Malvinas, el 82-83, donde las culpas en 6 capítulos. Dentro de estos 24 capítulos que compone el tomo 2, hemos hecho recapitulaciones, nos animamos a dar algunos juicios de valor a la luz de los documentos que hemos analizado, para decir, bueno, sobre el terror, estos parciales, sobre el drama, sobre las culpas. Y al final, también, con mucha dedicación y cuidado, unas conclusiones, una aproximación a decir, bueno, después de todo este estudio de análisis, de ver cómo era la situación, qué es lo que podemos decir. Es importante también en el tomo 2, y lo destaco, los anexos, porque han sido para nosotros como los andamios para pensar toda esta obra. Un anexo fundamental es cómo circulaba la información dentro de la Iglesia. Es fascinante, pero es también tortuosa, ¿eh? Cómo esa carta que escribía una madre por su hijo y que le escribía al presidente de la conferencia o que la mandaba al señor nuncio, terminaba allá en la Secretaría de Estado, en un minutante, en un oficial que en la Secretaría iba a hacer un oficio para pasarlo al Secretario de Estado, y ese Secretario de Estado lo mandaba al Papa
iba a haber un sello que decía visto por el Santo Padre. Nos encontramos con varios. Todo el circuito de cómo la Iglesia en este periodo dialogó al respecto de todo lo que quedó en los archivos. Después hay anexos que son importantes en relación al listado, por ejemplo, de autoridades de la Santa Sede, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. Hemos puesto a todos los obispos que desde el 66 al 83 tuvieron nombramiento episcopal, y nuestras principales fuentes del tomo 2, que son los archivos de la Conferencia Episcopal, los archivos de la Santa Sede. Hacemos una más. Esto que mostramos, aquí hay un primer documento. Esto es lo que en la Conferencia Episcopal se usó, en vez de llamarlos memos, los llamaban promemorias. Esto es una carta que le envía el cardenal Primatesta, arzobispo de Buenos Aires, durante muchísimo tiempo el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Esto es una carta que le envía a Videla a fines del 78, donde expresa claramente que ya las denuncias que iba recibiendo la conferencia y las repercusiones que los obispos obviamente iban transfiriendo en las asambleas o en la permanente sobre el tema de los desaparecidos era demasiado grande. Y pide, después puedo explicar al respecto alguna situación, por qué pide y cómo lo pide, una actitud más transparente y más clara. Este documento lo hemos transcrito en el libro. Ya la conferencia ha publicado algunos de todos estos documentos, ahora ha publicado más con nuestra obra, documentos que hasta ahora no eran públicos. El que sigue pertenece ya a otro argentino, pero ya en el Vaticano, el querido Pironio. Pablo VI tuvo una gran admiración, reconocimiento a Pironio, y estando allí en el Vaticano, le pide el Papa, ahí está escrito, las letras, todo esto está escrito con lápiz, ¿no? Siempre que estos documentos son de la Santa Sede están cruzados con la SDS y con el sello que está siempre en los ángulos de las hojas, arriba habitualmente están foliados también. Aquí le pide Pablo VI que le dé un panorama de la Iglesia argentina. Le pide como que le dé un memo. Y al estilo de Pironio, en 2 carillitas, cortito, bonito y chiquito, en uno de los párrafos le dice, le insinúa, le sugiere, hasta que él hable en el balcón del Ángelus. Esto está escrito a las pocas semanas de la masacre de San Patricio, ya pocos días a posteriori de la matanza de los 2 curas de Chamical y del accidente que se dijo que era accidente de Angelelli. Esto tiene fecha 26 de agosto del 76. Ya Pironio le sugiere a Pablo VI que podría hablar en algún mensaje del Ángelus al respecto de lo que pasa en la Argentina. ¿Qué evaluación rápida, para hablarla después, para considerarla, podemos pensar para decir algo de lo que hicieron y no hicieron los obispos? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no pasó? ¿Qué podemos constatar? Los obispos como colegio, no como obispos individuales. Como colegio no se sintieron en empatía con las familias, con los doloridos por la falta de sus hijos, esposos o esposas, nietos. Fue una actitud de poca empatía porque tuvieron aprensión a ser considerados de una vertiente que quizás podía caer en política. Las madres, las abuelas fueron más recibidas en el Vaticano que en la misma Conferencia Episcopal Argentina.
Otra actitud que ahora podemos constatar con mayor certeza es la falta de algunos capellanes militares o de fuerzas de seguridad, me refiero a policía, gendarmería, prefectura, que no estuvieron a la altura de la situación con la cual se torturó los muy duros y rígidos sistemas penitenciarios. La cárcel de Rawson era la dedicada a los que no se iban a recuperar nunca. Es estremecedor leer las notas de la familia que pide que lleven a sus seres queridos más cerca de donde vivían, porque hay gente que no podía ir de Formosa a Rawson. Bueno, no hubo del todo en esto una ética que corresponda al Evangelio. Se optó por otras formas éticas. Dentro de los mismos obispos, con todas las variedades que podamos ver, pero la mayoría coincidimos, hay 3, 4 grupos de obispos en este período. Aquellos que optaron por decir, este es el mal menor. Hubo una gran mayoría. Hubo una minoría que se opuso obviamente desde el vamos. Se había roto la cadena constitucional y se había roto también todo lo que significa la dignidad humana. Un grupo también muy grande de obispos optó por no hacer denuncias públicas, pero optó por trabajar mucho en favor de los presos o la atención de familiares o la atención en búsqueda de salidas para los que podían exiliar o los que podían salvar. Hubo obispos que, visitando constantemente a los presos, atendiendo a los capellanes, pudieron interferir para que no se continúen ciertos formatos. A nivel de la Santa Sede, si podemos pasar, quisiera destacar las actitudes muy valientes de Pablo VI, de Juan Pablo II. Pablo VI, en septiembre del 76, cuando el flamante embajador argentino se presenta y hace un discurso que la misma Santa Sede se quedó admirada del discurso católico que presentaba el señor embajador. Pablo VI, cuando contesta, le pide al embajador explicaciones concretas de los asesinatos de los sacerdotes y del obispo. Resulta que Angelelli había sido alumno de Pablo VI en Roma. Antes de ser Pablo VI, había trabajado en la Secretaría de Estado y era profesor de Derecho Canónico. Angelelli era licenciado en Derecho Canónico. Le pide al embajador explicaciones. Es interesantísimo ver cómo el gobierno argentino, a través de la embajada en el Vaticano, intentan dar respuestas. Las intentaron 3, 4 años, más o menos. Y la actitud de Juan Pablo II, cuando en el Angelus, si pasamos la siguiente por favor, ahí está la portada del Observatorio Romano, al día siguiente del 28 de octubre del 79, cuando Pablo VI habla públicamente en el mensaje del Angelus del dolor que vive la Argentina por sus seres que ya no van a aparecer. Esto lo dice el Papa en el momento en que varios obispos argentinos estaban haciendo la visita que le corresponde cada 5 años. Había habido un grupo unas semanas antes, terminado el Angelus, recibe otro grupo de obispos argentinos y el Papa desde el balcón del Angelus había proclamado esto. Al gobierno argentino no le preocupó tanto lo que dijo sobre los desaparecidos, y es interesante ver las cartas de la Embajada Argentina ante el Vaticano, sino porque comparó la situación argentina con otros países, y concretamente con países como Camboya. Entonces el gobierno argentino dijo, nosotros no somos Camboya. No habló de lo que el Papa había dicho, porque el gobierno y el gobernador se sentía católico. Entonces lo que dijo el Papa está bien, pero a nosotros no nos toca. Los vericuetos políticos con los cuales los militares respondieron
y trataban de dar una respuesta es interesantísimo. Yo pienso que puedo dar para un cuarto tomo, si Dios me da la vida y demás. Termino con un tema que esto pertenece al último capítulo del tomo 2. En el tomo 2 hay algunos capítulos que son específicos. Por ejemplo, hay todo un capítulo sobre el Beagle, hay todo un capítulo sobre la Guerra de Malvinas, hay un capítulo muy cortito, lo que pudimos constatar, sobre los niños desaparecidos. Y hay un capítulo que hemos analizado in extenso, que es toda la correspondencia que llegó a la Conferencia Episcopal Argentina y al nuncio. Hubo un acuerdo, nos pudimos dar cuenta, no existe el papel, pero nos dimos cuenta que hubo un acuerdo, que los obispos argentinos le iban pasando al nuncio para que él presente las listas al gobierno. Esto que está acá ha sido un descubrimiento de nuestra investigación. Las líneas oscuras son la cantidad de personas que el nuncio le presenta a lo largo de los años al ministro del Interior. A partir de junio de 1979 hasta mediados del 82, cuando después de la Guerra de Malvinas ya se les cae el gobierno encima. Son 80 listas. La otra columna más chica, ocre, son las respuestas del gobierno por esas personas. En total, el nuncio presentó en 80 listas pedidos por 3.115 personas. Algunas veces esa misma persona era solicitada en 2 o 3 veces. Llega más o menos a 4.000 el pedido total de personas. Pero físicas son 3.115. El gobierno respondió por 1.058, el 35%. Las respuestas del gobierno son telegráficas. Esto ya lo pidió, está reiterando. Sigue en trámite el conocimiento de tal persona o saber acerca de. O esta persona que usted pide ya solicitó la madre y está en el expediente de dirección. O esto otro, sí, no lo podemos trasladar de unidad porque esta persona no tiene recuperación. Las respuestas del gobierno eran ciertamente muy evasivas, no dieron nunca ningún dato concreto de si estaba vivo, si estaba acá, salvo si estaba preso y podían determinar en qué unidad penitenciaria estuviera. Pero habitualmente era como decir, ya está. Esto es lo que nosotros tenemos como archivo por la Iglesia. Es decir, la copia nos quedó a nosotros por el archivo de la Iglesia. Como lo vengo diciendo hace rato, sería bueno que el gobierno abriera lo que tiene al respecto, porque tenemos el 35% de respuestas. El tomo 2, si ustedes lo quieren cerrar o lo quieren sintetizar y qué es lo que van a encontrar, es lo que dije al principio. Las actitudes, por ejemplo, cómo se vincularon con los familiares, cómo se vinculó a través con los militares, la opción por el diálogo, la opción por la conversación personal, la opción por dejar textos escritos, acciones y obviamente las expresiones. Por ahí fue un poco la idea de resumir como conferencia y como Santa Sede lo que se pudo realizar en la época del terrorismo de Estado. Hasta acá podría hablar y me parece que como lo hicimos en otros momentos y que siempre es muy agradable y muy más coloquial, si abrimos el momento de preguntas, estaremos dispuestos en lo que está a nuestro alcance y hasta donde nosotros podemos dar algún acercamiento a la pregunta, tanto la hermana Zulema como quien habla. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias por su alocución. Si yo no entendí mal, ustedes se referían a que la documentación que tienen es de la Conferencia Episcopal y de la Santa Sede, y que por ahí capaz que más adelante se podría tener de las distintas diócesis, Gualeguaychú, Paraná, mencionó usted, porque en realidad la expectativa que tiene uno con toda esta documentación es si para nosotros hay alguna novedad, sobre todo para los familiares Entonces, muchas de esas novedades pueden estar seguramente en las diócesis. Si, por ejemplo, yo le digo un caso concreto, nosotros sabemos que en el caso de un desaparecido de Gualeguaychú, que es Norma González, Norma Beatriz, el padre Metz de Paraná tenía conocimiento de dónde estaba o a dónde fue, por declaraciones de él a su madre o a algunos de nosotros. Entonces, esas novedades particularmente serían las que para nosotros sería importante o interesantes de saber, sobre todo para lo que ustedes decían al principio, de que algunos familiares o amigos les produciría algún alivio, ¿no es cierto?, cerrar un capítulo. De eso, usted mencionó que capaz que más adelante se podía hacer, o las distintas diócesis lo harían. ¿Cómo sería? Sí. Por ejemplo, el tema de las listas que confesionaron los nuncios, tanto Pío Laghi como Baldo Calabresi, y otros documentos que también pudimos constatar en esta investigación, se han entregado ahora a la justicia, al juez federal Laje, en febrero de este año. Podrán ayudar a reconstruir este circuito de información. Podrán ayudar a reconocer si alguna de estas personas, porque es interesante que constatando con la lista de la CONADEP, hay más de 1000 que no fueron a la CONADEP. O sea, quizás porque después fueron liberados, quizás porque la familia no quiso hacer la denuncia. Ahí entramos en la etapa de hipótesis, ¿no? Se han entregado estos documentos en orden a ayudar, como lo dijo Monseñor Ojea, a activar la memoria. Que haya más cosas, hemos dado vuelta a todo lo que pudimos, en sinceridad y en honestidad. Lo que descubrimos al respecto de esto, que nos dimos cuenta cuando todo este capítulo de la correspondencia tuvimos un año revisando hoja por hoja y folia por folia para que lo que decíamos sea el 30 de diciembre del año 22, sí o sí. Hasta acá nosotros pudimos llegar. Si la Secretaría de Estado llegara a tener más material, hubiera más material, nosotros hemos accedido a lo que teníamos al 22 de diciembre del 22, al 30 de diciembre del 22. Ahí nosotros pudimos acceder hasta todo lo que lográbamos tener en mano. Si hay más cosas, habrá que seguir revisando archivos y demás. Podrá ayudar ciertamente al tema de reconstruir memoria. Hace poco también tuvimos la gracia de ser invitados, yo digo fue una gracia, para mí fue muy emocionante. Nos invitaron las abuelas de Plaza de Mayo, a 3 investigadores, a dialogar de cómo habíamos hecho esto. No tenemos ninguna lista que diga en tal campo de concentración nacieron estos niños. No la hay. No hay en la conferencia un mapa que diga acá estaban los campos de concentración. No lo hay. Tenemos archivos al respecto de situaciones, pero no específicos de decir Luis Liberti, ¿dónde estaba? No está. De los niños, por ejemplo, sí hay listados que hacían las organizaciones o las madres o las abuelas, pero eran listados de cientos
que enviaban a las organizaciones, al mismo Vaticano. Hasta acá, en los archivos que tenemos, podemos decir que se mostró lo que está a disposición. Sí, Padre Luis. Otra de las preguntas. Con respecto a Monseñor Tortolo, en ese entonces arzobispo de Paraná y capellán del Ejército, ¿se puede contar concretamente qué papel tuvo en la dictadura? Sí, se pueden reconocer, lo hemos transcripto, varias intervenciones de él, particularmente en asambleas plenarias de los obispos, y después él estuvo, cuando dejó de ser presidente en el 76, presidente de la Conferencia Episcopal, mantuvo su presencia en la permanente, que es un órgano intermedio, pero muy importante en la Conferencia Episcopal, que es la que lleva la permanente de las acciones o expresiones. Hemos transcrito muchas cosas de Monseñor Tortolo al respecto de su visión, al respecto de su punto de vista, y también pudimos dar con una carta que nos costó un Perú encontrar, porque el archivo de la conferencia no está, que uno toca el botón y aparecen las cosas. Después de mucho tiempo encontramos una carta que habíamos visto referenciada en varias actas, donde él en febrero del 77, como vicario castrense, es decir, a cargo del servicio espiritual de los militares, le escribe a Videla en calidad de comandante en jefe del ejército, no como presidente, sino como comandante en jefe, donde él tenía obviamente injerencia, y donde dice claramente que tenían que cambiarse y modificarse los modos al respecto de la tortura y al respecto de las detenciones. La carta es muy clara. La respuesta a Videla le dice que lo felicita, obviamente, y que está de acuerdo en todo lo que dice. Siguieron haciendo lo que ellos querían, obviamente. Después, en los diálogos que quedan expresados en las reuniones, asambleas, hemos transcrito muchísimo material al respecto de su posición. Y también un informe que era habitual que en una asamblea plenaria se haga, un informe, creo que es del 76, fin del 76, si mal no me acuerdo, donde él hace un pequeño paneo de lo que se estaba haciendo como acción pastoral desde el vicariato. Es el único informe que encontramos en todo el periodo del proceso. No hay muchos más informes específicos del vicariato. Sí notamos, y por eso dijimos lo que dijimos, que los obispos le pedían al vicario castrense que haya más diálogo entre el vicario y el obispo del lugar. El de Córdoba con el vicariato, el de La Rioja con el vicariato, el de Formosa con el vicariato. Como que era una organización, podemos decir, que no estaba totalmente integrada dentro de lo que es la vida de la Conferencia Episcopal. Eso se va notando como hacia el final del proceso, y cuando ya no es más Tortolo el vicario, que ya asume Medina, se va dando otra manera de diálogo entre los obispos y el vicario y los obispos. Por ahí podría dar una aproximación. Otra llegada por esta vía, igual compartimos el micrófono muy sencillamente. Durante la investigación, ¿qué fue lo que más impacto les causó? Bueno, algo ya compartimos, ¿no? El impacto es la capacidad que tenemos los seres humanos de hacernos mal.
de herirnos, ¿no? A veces con intención, a veces sin intención, porque en el capítulo de consagrados, por ejemplo, fue muy duro las peleas dentro de las congregaciones y en algunos casos las delaciones también, las acusaciones por opciones, no ponerse de acuerdo. Muy triste eso, ¿no? En la búsqueda de la entrega se armaron unas peleas. Y después lo triste también es, por lo menos lo que fuimos leyendo, todo el tema de las torturas. Fue tristísimo encontrarse con eso, ¿no? A la vez, la riqueza y la fortaleza que Dios daba a las personas concretas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Yalix y Yorio, que ellos salen de la compañía, reciben el permiso, ¿no? las licencias, que es 6 días antes del golpe militar, y lo secuestran mes y medio después, 2 meses después del golpe militar. Eran jesuitas. Y compartieron celda, ¿no? Secuestrados. ¿Cómo Dios los ayudó a sobrevivir a esa situación y a encontrar fortaleza en esa situación? Y con el tiempo a intentar vencer la rabia, la bronca, lo que fue generando esa situación, ¿no? O sea, es tristísimo. Y también como gente de iglesia, porque muchos de los que torturaban se sentían cristianos comprometidos, ¿no? Se sentían cristianos comprometidos. Entonces uno como que va viendo eso, ¿no? Bueno, para mí eso es de las cosas más difíciles, ¿no? De encontrarse, realmente, ¿no? Bueno, hubo terror, mucho terror. Y por momentos, creo que nos pasó a muchos de los que hemos participado, no podías avanzar porque tenías que dejar de cantar lo que las personas te iban contando, lo que ibas leyendo, ¿no? Porque, bueno, como muy sagrado la vivencia de cada uno, ¿no? Eso por mi parte. A mí me tocó trabajar mucho con Federico Tabelli. Es un laico casado con 4 hijos. Federico, cuando habíamos comenzado con esta investigación, tenía ya un plan para trabajar en Alemania, así que todo el trabajo del tomo 2 lo hicimos a distancia, él allá en Alemania con sus 4 chicos trabajo, pero hubo una hoja que la pusimos al principio de todo, es una carilla nada más, una carillita, donde nosotros mostramos nuestros sentimientos, lo más que pudimos. Cada documento que yo les dije, 200.000, nos dimos cuenta que eran personas. No estábamos hablando de sillas, de muebles, y nuestro compromiso fue tratar de dar voz a aquellos que no pudieron hacerlo y a aquellos que no tuvieron la oportunidad o la ocasión o la valentía o como le querramos llamar, de haber reconocido que hubo entre nosotros, católicos, y en nombre de doctrinas e ideologías, asesinatos, secuestros, capturas, exilios, desaparecidos, muertes, saqueos, entre nosotros mismos en el nombre del mismo Dios. Y esto no nos deja a nadie igual. Es muy doloroso tener que reconocer que nos odiamos en el nombre de Dios. Otra de las preguntas. En alguna parte de los tomos
se tratan las posibles reacciones de la Iglesia ante los ataques y atentados de los grupos subversivos, tales como Montoneros o el ERP. Lo explicaba recién, creo que la respuesta puede ser una aproximación, lo explicaba recién la hermana Zulema. El capítulo 4 del primer tomo, que lo trabajó Ricardo Albella, hace esta situación de ubicar las distintas actitudes violentas y armadas que vivió la Argentina. Ese capítulo, al final, como Ricardo lo había trabajado con tanta dedicación, le pedimos que haga como un cuadro para tratar de ver cómo es que se armaba tanta violencia en la Argentina y de una manera tan rápida, y esto era como la pólvora, era un reguero de pólvora. Entonces, el tema de cómo se organizaron estas violencias de guerrilla, armadas, homólogas, sinónimos, quedó plasmado fundamentalmente en el capítulo 4 del primer tomo. Esta pregunta quizás también, o atrás de lo que preguntan, está esta otra cosa que en todos lados nos han dicho. Pero ¿cómo? Los guerrilleros, ¿no hay nada de ellos en la conferencia, en la Santa Sede? No, no hay. Lo que se escribió, lo que se pidió, lo que se recitó es a partir del 24 de marzo del 76. Previamente no hay documentación que diga a la Iglesia, o le pida a los obispos, le pida al Papa por lo que estaba pasando con la guerrilla. Por las dudas contesto las dos vertientes porque en otros lados esto alguna vez lo han considerado. Buenas noches. Primeramente agradecer esta instancia porque creo que desde los derechos humanos y desde el pueblo en general la hemos esperado mucho. Quisiera preguntar al equipo de investigación qué líneas se desprenden de este trabajo para ser más fiel a la memoria y a la verdad. Nosotros siempre pensamos que esta investigación es una investigación abierta. Así como nosotros tomamos el trabajo de otros que vinieron detrás nuestro, que primeriaron, que son obras muy valiosas, nos gustaría que pase lo mismo con esto. Abrimos como la puerta, ¿no? Y tal vez no nos toque a nosotros líneas de acción, de investigación, sino que vengan otros y que no solamente sean gente de iglesia. Está acá. No sé si para que nos trituren la investigación, pero sí para que dialoguemos. Siempre se puede profundizar más. Esta no es llegamos a una etapa, al límite de una etapa, pero tenemos que seguir caminando. ¿Por qué lo digo esto? Y esta es una opinión personal, ¿no? Nuestro presente nos habla de que no somos una sociedad y un pueblo realmente, entre comillas, con la fraternidad rearmada. Todavía tenemos mucho que trabajar en el sentido de ser hermanos, sentirnos sociedad fraterna. Y desde mi visión, si uno no mira para atrás, no recupera la memoria, no pone en palabras, no se anima a pedir perdón, no se anima a mirar realmente lo nuevo que está apareciendo y que por ahí cambia mi visión, la que he tenido hasta ahora, no vamos a poder seguir caminando buscando esa reconciliación, ¿no? Todos tenemos... Personalmente siento que la invitación para mí es hacer un proceso también personal. Yo cuando empecé el proceso militar tenía 10 años. Siempre le digo a Luis, yo fui muy feliz.
en la escuela secundaria, tal vez vivía en La Palmera, y no siento que tuve una educación represora, como a veces. Y sin embargo, creo que tengo que repensar, porque otros siguen sufriendo por esa historia. Entonces, mi invitación es a mirar continuamente, discernir. A mis alumnos les digo siempre, ustedes pongan sobre el tamiz de la crítica lo que yo les digo. No se queden solamente con lo que yo les digo. Creo que tenemos personalmente una línea de acciones, trabajar para formar en el pensamiento crítico a nuestros alumnos, a nuestros seminaristas, ¿no? Hasta que llegamos.